Saludos a todos una vez más. Si ustedes nos están escuchando este domingo, el 12 de abril 2020, les quiero desear un feliz día de resurrección. Me imagino que va a ser uno que va a ser bien diferente que lo que nuestra iglesia ha hecho. Sí, nunca hemos experimentado algo así. Lo que me viene a la mente son dos pasajes durante este tiempo. Uno es Proverbios 16:9, que dice: la mente del hombre planea su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Pues Dios ha cambiado nuestros planes para este tiempo. También tenemos lo que dice en Santiago 4:13 al 15. Ahí dice: oigan ahora, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Yo no creo que ninguno de nosotros imaginaba estar en esta situación hace unos meses pasados, pero Dios aún sigue en su trono. Y esos tiempos son un buen recordatorio de que Él es el que se encarga del mundo, no nosotros. Nosotros hacemos planes, pero Dios es el que nos dirige. Hablando de los planes, solo quiero hablarles de decirles que nosotros los ancianos ya estamos discutiendo varios temas durante este tiempo. Esos temas incluyen cumplir las necesidades de nuestros miembros, también cuidando de las finanzas de la iglesia y empezando a planear cómo se va a ver nuestra iglesia, ya que Dios nos concede congregar. ¿Quién sabe cuándo será eso? También hablando de planes, que tengo solo dos anuncios hoy. Primero, yo estoy planeando tener un estudio bíblico, aún en español, en Zoom, esa aplicación de la computadora. Ya que yo termino formando los detalles, voy a mandar un correo electrónico para que ustedes sepan cómo participar en eso. También les quiero acordar que esta noche, ahí en esa aplicación Zoom, vamos a tener un tiempo de comunión, un tiempo también de oración. Si usted es miembro y su correo electrónico está en nuestra lista, usted recibió la información. Si usted no tiene ese correo electrónico, puede hablar con cualquier miembro quien lo tenga, hable con un líder de su grupo familiar, hable con un anciano, porque va a ser esta noche desde las 6 hasta las 6:45, y es importante para los demás también llegar a tiempo. 6 a las 6:45 es la junta de español. Luego tendremos nuestra junta en inglés, que será desde las 7 hasta las 7:45. Sería un placer tenerles esta noche, y creo que va a ser un buen tiempo de ánimo, especialmente acordándonos y celebrando la resurrección de nuestro Señor. Y hablando de eso, ahora nos toca estudiar el pasaje que tenemos hoy, y estaremos viendo Primera de Pedro, capítulo 1, y ahora estamos en versículo 3. Primera de Pedro 1:3. Y solo para acordarnos, esa es una carta que Pedro escribió a cristianos esparcidos por el Imperio Romano y están pasando en una prueba bien fuerte. Los primeros dos versículos son la introducción de Pedro y también sirven como un ánimo a sus oyentes. Ya terminando eso, Pedro empieza una adoración extendida. Empieza en versículo 3, termina en el versículo 9. Y en el griego original todo es una oración, es una adoración extendida. Y lo vamos a estar estudiando en estas semanas por venir. Pero para hoy solo vamos a estar en versículo 3. Primera de Pedro 1:3, si tienen sus Biblias con ustedes. Dice así, y yo estaré leyendo de la Nueva Biblia Latinoamericana. Dice ahí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Este es un pasaje excelente para estar estudiando este día de resurrección, porque ustedes pueden ver ahí al final del versículo, todo está arraigado en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y lo que vamos a hacer hoy es ver unas lecciones acerca de la resurrección y cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas. Entonces vamos a empezar al final del versículo hablando de la resurrección primero.
y luego retroceder en el versículo y para ver las conexiones que Pedro está haciendo aquí en este versículo. Vamos a tener 5 lecciones hoy acerca de la resurrección, y la primera lección es esta. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. Esa es una característica del cristianismo genuino. Es una de las cosas que separa el cristianismo con el resto del mundo. Y es algo que Pedro ya entendía. Él entregó su vida a esa verdad, lo cambió. La resurrección de Cristo Jesús es el basis del cristianismo. En latín dirían es el sine qua non, que significa sin eso no habrá nada. Si no tuviéramos la resurrección, no tuviéramos una fe cristiana. La historia de la resurrección de Jesús no es un cuento solo para que nos haga sentir bueno y también para inspirarnos. Es un hecho histórico. Y eso es importante de acordar cuando estamos hablando con alguien acerca del mensaje de Jesús. Tenemos que incluir el hecho de que Él murió y de que Él ha resucitado de entre los muertos. La muerte de Jesús fue la muerte del Cordero de Dios sin pecado y fue el pago para el pecado. Y la resurrección de Jesús fue la manera de que Él autenticó su mensaje y su identidad. Todos los evangelios hablan de la resurrección. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos nos dicen que la tumba estaba vacía y que Jesús después de eso apareció a sus discípulos. Y si seguimos la historia, podemos leer el libro de Hechos demostrando cómo cambiaron los discípulos. Ese cambio vino por el Espíritu Santo y vino por el denuedo de saber y la certeza de saber de que Cristo murió y regresó de entre los muertos. Uno de los capítulos más significantes en la Biblia que habla de la resurrección es Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a leer unos versículos de ahí. Ese es el apóstol Pablo, y en versículo 3 al 7 dice ahí: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. La resurrección de Jesús fue algo que Dios ya había profetizado y fue algo que los apóstoles y los discípulos servían como testigos. Versículo 14 de este capítulo añade ahí: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Sea usted cristiano o no, necesita saber de que si Jesús no ha resucitado de entre los muertos, el cristianismo es vano, es vanidad. Versículo 19 añade también: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Es importante pensar lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, pero también pensar el contrario. Si Cristo no ha resucitado, somos dignos de lástima. Pero al contrario, sabiendo que sí ha resucitado, ¿qué significa eso para nosotros? La resurrección de Jesús no es solamente algo que tenemos que aceptar y creer, es algo que debería afectar nuestras vidas. Entonces, regresando a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y otra vez retrocediendo en ese versículo, este es lo que encontramos, y esto va a ser la segunda lección para hoy. La resurrección de Jesucristo nos da una esperanza viva. Nos da una esperanza viva, lo que dice Pedro en este versículo. Tenemos una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
Una esperanza. Muchas veces en la manera que la gente habla, usa la palabra esperar mayormente como un verbo. Es algo que alguien hace. Uno espera llegar a tiempo, a trabajar a tiempo. Espera que la tienda va a tener papel para vender. Esperamos que los niños se van a comportar bien cuando hay visita. Esperamos que no va a llover mañana. Y en ese sentido, es algo que uno quiere que pase, pero no hay certeza que va a pasar. Pues en la Biblia, esperar mayormente no se usa tanto como verbo, sino también como sustantivo. Tenemos una esperanza. No solamente algo que deseamos, es algo que sabemos que va a pasar. Es algo que esperamos con certeza. Tenemos esperanza. A causa de la resurrección de Jesucristo, tenemos una esperanza viva. Nosotros sabemos el final de todo esto, el final de nuestras vidas y el final de la historia de la humanidad. Cristo, quien murió y quien ha resucitado de entre los muertos, regresará y juzgará el mundo en una justicia perfecta. Va a condenar eternamente a los impíos y va a eternamente salvar a los suyos, los va a resucitar, los quienes lo aman y los que han clamado por salvación. Hablando de esa conexión entre nuestra esperanza y la resurrección, 1 de Pedro 3:21 habla del corazón de una persona que se está bautizando. Dice que esa persona es salva no por el agua, sino fue salvo como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Si nosotros tenemos la certeza de que Cristo ha resucitado entre los muertos, tenemos también la certeza que Él nos va a perdonar y tenemos la certeza que nos va a salvar para siempre. Y esa esperanza cierta impacta nuestra vida hoy. Es lo que significa tener una esperanza viva. Pablo tenía esa esperanza en Romanos 8:18. Él dice ahí, los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No importa qué tan difícil está la vida ahorita. Sabemos que nada de este mundo se puede comparar con ese gozo eterno que nos espera. Estaremos libres de la corrupción, libre del dolor, libre de esa batalla cotidiana, libre de los enemigos, libre de la muerte y libre siempre del pecado. Y sabemos que es ese Cristo resucitado que ahora nos sostiene. Nosotros tenemos una esperanza vivo porque servimos un Salvador vivo. Él es nuestra esperanza. Y porque Él está vivo, nuestra esperanza está viva. Él nos sostiene. Este es uno de los temas que se repite en esta epístola de Pedro. Un cristiano, no importa qué tan difícil está la vida, un cristiano vivirá con esperanza. Y esa esperanza será visible al resto del mundo porque no tendrán ellos una explicación terrenal. Es lo que dice más tarde en 1 de Pedro. Dice capítulo 3 que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pedro ahí está hablando de esa esperanza viva y solamente es posible a través de la resurrección de Cristo Jesús. La resurrección de Jesucristo nos da una esperanza viva. Ahora vamos a mover a la tercera lección para hoy, hablando de la resurrección, y es esta. La resurrección de Jesucristo nos trae el nuevo nacimiento. La resurrección de Jesucristo nos trae el nuevo nacimiento. Otra vez, regresando a nuestro versículo para hoy, ahí pueden ver que Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahí está hablando de una obra de Dios. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Y luego dice, mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, nuestra esperanza viva
sabemos que está en la resurrección de Jesucristo. Pero también esa obra de Dios de salvarnos, de traernos el nuevo nacimiento, pasa mediante la resurrección de Jesucristo. Y eso es algo que otros versículos de la Biblia soportan. El mismo poder que ha resucitado a nuestro Señor de entre los muertos es el mismo poder que nos ha dado, que nos ha traído el nuevo nacimiento. Romanos 6:4 lo dice así: nosotros los cristianos hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando usted vino a Cristo, usted murió. Esa naturaleza primera, la vieja naturaleza, se murió con Cristo. Y esa es la imagen que miramos cuando alguien se bautiza. Ellos van bajo del agua, los sumergemos, tal como metemos una persona muerta bajo de la tierra. Pero en ese mismo momento otra cosa ha pasado, en el momento de la salvación. La naturaleza vieja murió con Cristo y la nueva naturaleza se resucitó con Cristo. Colosenses 3:1 dice que nosotros hemos sido resucitados con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Eso no es algo que pasa más tarde en su vida cristiana. Es una realidad en el momento de su conversión. Y es como lo que miramos cuando alguien se bautiza. Es una imagen de lo que ha pasado. El momento de la conversión, de ese nuevo nacimiento, usted fue hecho una nueva creación de Dios. Tal como Cristo resucitó físicamente, usted está resucitando espiritualmente a una nueva vida. Y esa nueva naturaleza camina de una manera diferente, una nueva vida. El primer paso es responder con fe y con obediencia a Cristo. Esa nueva naturaleza, ese nuevo corazón es lo que impulsa a alguien a arrepentirse del pecado. Es lo que le impulsa a ser bautizado como una profesión pública. Esa nueva naturaleza se puede ver. Y es importante aquí que Pedro lo describe como un nuevo nacimiento. Es una manera de otra vez enfatizar que la salvación es algo que Dios hace, no nosotros. En un nacimiento físico, si nace una niña, esa niña obviamente está involucrada en lo que está pasando, pero no fue su decisión nacer. Ella no decidió entrar al mundo. Esa decisión fue hecha aparte de ella. Y es lo mismo en el nacimiento espiritual. Nosotros nacemos de nuevo a causa de Dios. Él lo ha causado. Él lo trae. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué decide Dios tomar un pecador rebelde y darle una nueva naturaleza? Y perdonarle del pecado y hacerle parte de su familia eterna. ¿Por qué lo hace? Este va a ser la cuarta lección para hoy. La resurrección de Jesucristo nos apunta a la misericordia de Dios. Es un hecho histórico, nos da una esperanza viva, nos trae el nuevo nacimiento y nos apunta a la misericordia de Dios. Otra vez, miremos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahí dice que todo lo que tenemos es según su gran misericordia. Y está hablando de la misericordia de Dios. Su misericordia es la razón por qué nos ha dado el nuevo nacimiento. Hay varias razones por qué unos padres deciden tener hijos. A veces tienen hijos sin esperarlo. Pero Dios, al contrario, nunca se sorprende cuando hay conversión. Y nunca Él decide salvar a alguien porque se siente solo. Se sentía solito, entonces decidió salvar. No fue así. Dios decidió salvar a los pecadores porque Él lo quería hacer. Es una expresión de su corazón. Sirve su gloria. La salvación de un pecador es una muestra en este mundo real de la misericordia de Dios. La misericordia es un sinónimo de la compasión. La misericordia es cuando alguien con un tipo de autoridad o poder o habilidad decide mostrar compasión a alguien que está necesitado.
Voy a repetir esa definición. La misericordia es cuando alguien con un tipo o nivel de autoridad o habilidad decide mostrar compasión a alguien necesitado. Pues nuestra salvación en Cristo Jesús, que incluye su muerte y su resurrección, es el mejor ejemplo de la misericordia. No hay mejor ejemplo. Tenemos a Dios con el poder y la habilidad y la autoridad última, suprema. Es el juez y el creador eterno. Y tenemos también nosotros los pecadores, más necesitados de cualquier otra persona. Es la necesidad más grande. Es la necesidad de ser salvo del juicio eterno. Y sabiendo esa diferencia entre nosotros y Dios, Él aún decidió mostrarnos misericordia. Él decidió mostrar su gracia. Hay gente a veces hablando de esta doctrina de la elección que dice, pues a mí no me gusta esa doctrina. No me gusta esa idea de que Dios decide quién va a salvar. Y pensar así es de ver este pasaje y esa doctrina equivocada. Porque todos merecemos la muerte. Todos merecemos ser condenados eternamente. Pero Dios demostró su misericordia. Lo asombroso de esta doctrina de elección es que Dios salvó a seres humanos que no estaba obligado a salvar. Hablando de nuestra vida antes de la conversión, Efesios 2 dice así, entre ellos, versículo 3, entre ellos también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, no merecíamos nada. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Es la misericordia de Dios. ¿Quién de ustedes quisiera demostrar misericordia a las ratas o las cucarachas que entran a su casa a robar y a contaminar su comida? ¿Quién de nosotros va a abrir las puertas para que entren las ratas y las cucarachas y vamos a hacer mascotas? Queremos que sean parte de nuestra familia. ¿Quién va a hacer eso? Pues delante de Dios nosotros éramos menos comparados con Él que esos animales son comparados con nosotros. Somos seres creados por Él, rebelándonos contra nuestro Creador, contaminando este mundo que Él ha creado por su gloria. Y Dios, en lugar de dejarnos correr hasta el infierno, que es lo que merecemos, nos ha demostrado misericordia. Como dice Efesios, Dios que es rico en misericordia, abundando en misericordia. Y aún hoy, a través de la iglesia, a través de su palabra, Él extiende y Él ofrece la misericordia a todos. Los brazos de Dios están extendidos llamándole a que vengan a Él. Que un pecador se arrepiente del pecado, que reconozca la autoridad de Cristo Jesús resucitado y que crea que su muerte pagó el precio del pecado, el precio que usted merece bajo la ira de Dios. Todo aquel que viene a Cristo será salvo. Todo aquel quien lo busca en oración, en arrepentimiento, recibirá la gran misericordia de Dios. Y la resurrección de Cristo Jesús será aplicada a esa persona hoy y para siempre. Pues con eso déjame seguir a nuestra última lección para hoy, hablando de la resurrección. Es una lección bien básica. Pensando en todo lo que ya hemos dicho y pensando, Pedro con todo lo que tenía en la mente cuando estaba escribiendo esta carta, ¿cómo respondió él? Esta va a ser lección número 5. La resurrección de Jesucristo nos lleva a la adoración al Padre Celestial.
nos lleva a la adoración al Padre Celestial. La adoración es el tema de versículos 3 al 9. Esta es una adoración a Dios por todo lo que Él ha hecho. Es lo que significa el principio del versículo, bendito sea Dios. Cuando Dios nos bendice a nosotros, es decir, que nos ha dado algo bueno. Cuando nosotros bendecimos a Dios, es decir, que le estamos adorando, le estamos dando gloria. Pedro no puede pasar mucho en la carta antes de que para inmediatamente y adora a Dios. Y está ayudando a sus lectores y sus oyentes a adorar a Dios también. El resto de este párrafo, de versículo 3 al 9, son las razones por qué deberíamos adorar a Dios. Le adoramos por su misericordia. Le adoramos por haber traído nuestro nuevo nacimiento. Entonces, este es lo que quiero que ustedes piensan este día de resurrección. ¿Estamos nosotros verdaderamente adorando a Dios? ¿Estamos adorando al Dios que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, y todo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? Es muy fácil en tiempos como los que tenemos de enfocarnos en lo que no tenemos o enfocarnos en las dificultades de la vida. Es probable que es lo que estaban haciendo la audiencia original de Pedro. Esta vida es difícil. Esta vida es una batalla y hay días que ni queremos salirnos de la cama. ¿Cómo vamos a poder amar a los demás y andar en humildad y en santidad? Pero aún en los tiempos más difíciles o más incómodos, necesitamos ser acordados y acordar a los demás de parar y adorar a nuestro Padre Celestial por todo que Él ha hecho en la resurrección de Cristo Jesús. Este es un mensaje no solamente para la Pascua o para el día de resurrección, sino para todos los días. Tenemos que parar las quejas y las murmuraciones a veces del corazón. Tenemos que parar de pensar en lo que quisiéramos cambiar en nuestra vida y en lugar adorar a nuestro Padre Celestial por lo que Él ya ha hecho. Queremos que la adoración a Él llena nuestras mentes, que llene nuestros corazones. Queremos que eso afecte todo el día, que respondamos en adoración y en gratitud a nuestro Padre celestial, misericordioso, quien ha resucitado a Cristo Jesús de entre los muertos. Yo no sé qué planes tienen ustedes, se va a ver diferente este año. Yo no sé qué planes tienen para hoy, para el día de resurrección. Pero sobre todo, hoy debería ser un día de adoración y un día de gozo por todo que nuestro Padre ha hecho a través de la resurrección de Cristo Jesús. Oremos juntos. Padre, te adoramos por tu gran misericordia, te adoramos por haber darnos el nuevo nacimiento. Te adoramos porque nos has dado una esperanza viva. Te adoramos porque has resucitado a nuestro Señor Cristo Jesús de entre los muertos para que todo eso sea posible. Padre, nosotros reconocemos que en este mundo están buscando la esperanza en otras cosas. Buscan esperanza en doctores. Buscamos esperanza en el gobierno, en las estadísticas. Buscamos esperanza en nuestra familia o en el entretenimiento. Pero nosotros sabemos y tenemos la única esperanza verdadera en este mundo. Tenemos la única cosa que nos garantiza la victoria verdadera y lo tenemos a través de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos que en esta temporada tú demuestres tu misericordia a los pecadores. Úsenos, use la iglesia, use las circunstancias para que más gente venga a una fe salvífica en Cristo Jesús. Pedimos que nos cuides durante este tiempo y que nos abre los ojos a tus gran verdades,
y a las oportunidades que tú nos has dado para amar a la gente en el nombre de Cristo Jesús. Denos oportunidades para hablar a los demás de la esperanza que tenemos a causa de Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.